¡Vaya! Los científicos predicen una erupción volcánica que probablemente será una de las más destructivas en la historia de nuestra especie. Hay una probabilidad de 1 en 6 de que ocurra este siglo, y podría cambiar el clima aún más y poner en peligro la vida de millones de personas. En enero de 2022, el volcán Hunga Tonga Hunga Ha'apai entró en erupción en el Océano Pacífico Sur y generó una gran explosión. Envió tsunamis hasta Japón, Norteamérica y Sudamérica. El Tonga en sí sufrió un duro golpe, con daños que costaron casi el 20% de toda la economía del país. Ahora, investigadores del Instituto Niels Bohr de Copenhague han estudiado muestras de hielo de Groenlandia y la Antártida, y sus hallazgos son preocupantes, ya que predicen un posible desastre volcánico global. Dicen que hay una posibilidad real de una erupción mucho mayor, unas 10 a 100 veces más grandes que la del Tonga. En el pasado, erupciones de este tamaño solían cambiar el clima e incluso provocaron el colapso de civilizaciones. A pesar de los riesgos futuros de erupciones volcánicas, los expertos dicen que el mundo no está preparado en absoluto. Michael Cassidy, un vulcanólogo de la Universidad de Birmingham, advierte que no se realizan esfuerzos suficientes para manejar un desastre como este. Dice que la NASA y otras agencias espaciales gastan miles de millones en defensa contra asteroides. Pero una supererupción volcánica es mucho más probable que el impacto de un asteroide. Y en este momento, no hay un plan global para lidiar con una erupción gigantesca, a pesar de que probablemente sea mucho más destructiva. La última erupción de magnitud 7 ocurrió en 1815 en el Monte Tambora, en Indonesia. Entonces, miles de personas perdieron la vida en solo unos días. El desastre también alteró el clima y causó escasez de alimentos a nivel mundial, lo que afectó a millones. Esa erupción fue la más grande en la historia registrada. Lanzó una enorme nube de partículas al cielo. Esas partículas bloquearon la luz solar, enfriaron el planeta y causaron caos a nivel mundial. El año posterior a la erupción se conoció como el año sin verano. Las temperaturas se desplomaron, las cosechas fracasaron, la hambruna se extendió y una pandemia de cólera estalló, lo que llevó a la pérdida de decenas de miles de vidas. Un hecho sorprendente. La erupción pudo haber incluso inspirado a Mary Shelley a escribir Frankenstein mientras estaba atrapada en su casa durante el muy frío verano de 1816 en Suiza. Desde entonces, muchos volcanes han entrado en erupción, pero ninguno ha igualado la magnitud del Tambora. Ahora, más de 200 años después, los científicos advierten sobre una nueva amenaza de supervolcán. Otra supererupción podría estar en camino y el mundo podría no estar preparado. Así que, mientras los científicos discuten seriamente la probabilidad de la próxima erupción volcánica, los expertos piden medidas urgentes para prepararse antes de que sea demasiado tarde. El asunto es que una erupción volcánica así en la actualidad podría ser incluso más devastadora que el año sin verano. A diferencia de aquella época, ya estamos lidiando con todo tipo de cambios climáticos y un sistema global más frágil, lo cual podría agravar aún más los efectos. El Dr. Michael Rampino, un científico geólogo, advierte que el mundo es más inestable ahora, y eso significa que una mega erupción en los tiempos modernos podría tener consecuencias aún más graves. Pero esta vez, los gases de efecto invernadero de los combustibles fósiles podrían hacer que las secuelas de tal erupción sean más frías en lugar de más cálidas. Así que la actividad volcánica podría poner en peligro a la humanidad. El Dr. Thomas Aubrey, un vulcanólogo, descubrió que en una atmósfera más cálida y más turbulenta, el gas de dióxido de azufre liberado por una erupción volcánica se dispersaría más rápido y más lejos que en el pasado. Este gas forma aerosoles de sulfato, que reflejan la luz solar y provocan un enfriamiento global. Debido a que estas pequeñas partículas se distribuirían de manera más homogénea, habría un efecto de enfriamiento más fuerte que en 1815. Otro científico atmosférico de Cambridge explica que el tamaño de estas partículas en el aire es importante. Afecta la manera en que absorben la luz solar. Y en un clima futuro más cálido, una erupción podría hacer que el enfriamiento de la superficie sea un 15% mayor. Al mismo tiempo,
todavía hay muchas incógnitas. Científicos de la Universidad de Ginebra dicen que apenas estamos empezando a comprender plenamente los impactos de tal suceso. También es difícil estimar con precisión los futuros riesgos de erupciones volcánicas, ya que tenemos muy pocos datos sobre erupciones antiguas. Para entender la actividad volcánica del pasado, los investigadores analizan núcleos de hielo de Groenlandia y la Antártida, así como anillos de árboles antiguos, los cuales actúan como registros históricos de cambios climáticos. Estas mediciones sugieren que varias erupciones en los últimos miles de años enfriaron temporalmente el planeta entre 1 grado y 1,5 grados. Uno de los ejemplos más catastróficos es la erupción del Samalas en 1257, en Indonesia, que fue tan poderosa que probablemente desencadenó la pequeña edad de hielo. Fue un periodo de enfriamiento global que duró cientos de años. Más recientemente, la erupción del monte Pinatubo en 1991, en Filipinas, enfrió ligeramente la Tierra durante algunos años. Como esta erupción ocurrió en la era satelital, los científicos pudieron medir exactamente cuánto dióxido de azufre se liberó y cómo afectó a la atmósfera. Pero incluso con herramientas modernas como los satélites y los instrumentos sísmicos, los científicos todavía enfrentan dificultades para prever la próxima gran erupción volcánica. Afortunadamente, aunque no podemos predecir el momento exacto, sí podemos estudiar los peores escenarios para ayudar a las autoridades a prepararse. Esto incluye crear planes de evacuación y almacenar alimentos en caso de fallos en las cosechas globales causados por el enfriamiento volcánico. Los cambios en los patrones climáticos podrían hacer que los volcanes estén más activos. El derretimiento de los glaciares reduciría la presión sobre el magma subterráneo, lo que incrementará las posibilidades de una erupción. Además, una mayor cantidad de lluvias extremas, que son cada vez más comunes, puede filtrarse en las fisuras volcánicas y provocar potentes explosiones impulsadas por vapor. Esto puede afectar tanto a volcanes activos como inactivos. Debido a estos riesgos, los investigadores están mapeando los volcanes que son más vulnerables al cambio climático. Sus estudios muestran que la mayor amenaza de supervolcanes proviene de zonas como Islandia, Chile e Indonesia. Estos son lugares donde los glaciares se están derritiendo rápidamente o las precipitaciones están aumentando de manera dramática. Un estudio de 2022 encontró que 716 volcanes en todo el mundo, es decir, el 58% de todos los volcanes activos conocidos sobre la superficie, podrían ser activados por lluvias extremas, lo que aumentaría la probabilidad de otra pequeña edad de hielo. Volvamos a la erupción del Hunga Tonga Hunga Ha'apai, que ocurrió el 15 de enero de 2022. Los científicos han confirmado que formó la columna de humo más alta que se ha registrado. El volcán, ubicado bajo el agua en el Pacífico Sur, envió una nube de ceniza a 57.000 metros de altura, es decir, más alto que cualquier erupción registrada anteriormente. Lo que hace esta erupción aún más notable es que fue la primera que alcanzó la mesósfera. Es la tercera capa de la atmósfera terrestre. La mesósfera comienza a unos 50.000 metros sobre la Tierra, donde los meteoritos empiezan a desintegrarse y forman estrellas fugaces. Para medir la altura de la columna de humo, los investigadores de la Universidad de Oxford y RAL Space utilizaron datos de 3 satélites meteorológicos geoestacionarios. Antes de esto, el récord de la columna volcánica más alta lo tenía la erupción del monte Pinatubo en 1991 en Filipinas, que alcanzó los 40.000 metros de altura. Curiosamente, este tipo de medición solo fue posible gracias a la tecnología moderna de satélites, y hace una década nadie hubiera podido hacer esto. Otro volcán que deberíamos mencionar en relación con un potencial desastre volcánico global se encuentra en la península de Reykjanes en Islandia. Su última erupción tuvo lugar en noviembre de 2024, lo que provocó evacuaciones en las zonas cercanas. La erupción comenzó poco después de las 11 de la noche con poco aviso. El volcán liberó lava naranja desde una fisura de más de 3 kilómetros de longitud. Las autoridades ordenaron la evacuación de unas 50 casas y de los huéspedes que se encontraban en el balneario Blue Lagoon, un popular destino turístico al suroeste de Reykjavik.
A pesar de que el transporte aéreo no se vio afectado, las autoridades advirtieron sobre potenciales emisiones peligrosas de gas que podrían extenderse por partes de la península, incluyendo la cercana ciudad de Grindavik. Grindavik, hogar de 3.800 residentes, ha presenciado actividad volcánica en repetidas ocasiones. Erupciones pasadas incluso dañaron su infraestructura y provocaron evacuaciones. Por ejemplo, en agosto de 2024, se abrió una grieta de 3,8 kilómetros de longitud en el cráter Sundnúkagigar, cerca de Grindavik, lo que llevó a las autoridades a declarar un estado de emergencia mientras la lava fluía en múltiples direcciones. Afortunadamente, la Oficina Meteorológica de Islandia informó que la última erupción fue bastante menor que la de agosto. Expertos en geofísica realizaron estudios aéreos y determinaron que la situación parecía menos intensa que en las erupciones anteriores. Hoy en día, Grindavik no está en riesgo, pero no se puede descartar la posibilidad de que haya nuevos sucesos similares. De hecho, los científicos predicen más erupciones volcánicas. Frankenstein, un tiempo increíblemente frío y toneladas de lava. ¿Qué tienen estas cosas en común? Todas se remontan al Monte Tambora. Este volcán de Indonesia tuvo un impacto tan grande que las consecuencias se sintieron en Suiza incluso un año después, y estos lugares están separados por miles de kilómetros. Pronto podríamos enfrentarnos a algo similar de nuevo. Quédate aquí porque estoy a punto de revelar el lugar exacto donde se espera que ocurra la próxima erupción en 2025. En 1815, el Monte Tambora hizo erupción con una fuerza sin precedentes y envió una colosal nube de partículas finas a la atmósfera. Esta nube reflejaba la luz solar y provocó un enfriamiento global e incluso el año sin verano en 1816. Las temperaturas se desplomaron, las cosechas fracasaron y las familias de todo el mundo enfrentaron escasez de alimentos e incluso diversos problemas de salud. Dato curioso: Frankenstein apareció debido al clima anormalmente frío del verano de 1816. La autora, Mary Shelley, quedó atrapada en interiores en Suiza y escribió esta historia para pasar el tiempo. Pero ese es el único resultado positivo. En Inglaterra e Irlanda, la gente luchaba por encontrar comida. Las cosechas fueron muy malas y este año sin verano costó muchas vidas, todo por la erupción en Indonesia. Si bien muchos otros volcanes han hecho erupción desde entonces, ninguno ha tenido consecuencias tan dramáticas como el Tambora. Sin embargo, el profesor de climatología Markus Stoffel de la Universidad de Ginebra cree que las erupciones potencialmente graves no son solo cuestión de suerte, sino de tiempo. Así que depende de nosotros. Podemos quedarnos quietos y esperar lo inevitable, o podemos empezar a prepararnos. Esta futura erupción ocurrirá en un mundo que es muy diferente del de 1815. No solo nuestro planeta está ahora más densamente poblado, sino que también hemos pasado por cambios irreversibles que afectan nuestra vida diaria. Bien, si piensas que los volcanes siempre son los malos del cuento, estás en un error. De hecho, han desempeñado un papel crucial en la evolución de nuestro planeta. Ayudan con la formación del terreno, el desarrollo de la atmósfera y la modulación del clima. Basta con mirar a Yellowstone, por ejemplo. Cuando la lava espesa emergió a la superficie, se extendió por el paisaje y transformó la zona para siempre. Cuando los volcanes hacen erupción, liberan una mezcla de lava, cenizas y gases, incluyendo dióxido de carbono. Pero no te preocupes, en comparación con las emisiones de los combustibles fósiles, la cantidad de los volcanes es bastante pequeña. Lo que realmente están vigilando los científicos es el dióxido de azufre, ya que puede tener un gran impacto en nuestro clima. Cuando ocurre una erupción volcánica importante, puede lanzar dióxido de azufre hacia la estratosfera, que se encuentra aproximadamente a 11 kilómetros de altura en la atmósfera. Una vez allí, se transforma en diminutas partículas de aerosol que dispersan la luz solar y enfrían el planeta. Sin embargo, este efecto de enfriamiento no es inmediato. Esas partículas pueden permanecer durante un par de años e incluso circular por todo el mundo. Hoy en día, contamos con equipos especiales para monitorear las emisiones de dióxido de azufre desde el espacio. Tomemos como ejemplo el Monte Pinatubo en Filipinas. Durante su erupción de 1991, liberó alrededor de 15 millones de toneladas de dióxido de azufre. Ahora bien,
Aunque eso es mucho, no fue tanto como en la erupción del Tambora. Aún así, el Pinatubo logró reducir las temperaturas globales en aproximadamente medio grado durante varios años. El Tambora, por su parte, bajó las temperaturas globales promedio en aproximadamente 3 grados. Sé lo que podrías estar pensando. Eso no es mucho. Pero créeme, marca la diferencia. Si el planeta se calienta solo 1 grado, podría afectar los niveles del mar. Los expertos piensan que podríamos ver un aumento de hasta 20 centímetros para finales de este siglo. Esto podría eliminar gran cantidad de tierras de cultivo y hábitats costeros, lo que sería un gran golpe para muchas comunidades. Entonces, tal vez una erupción volcánica que pueda enfriar el planeta sea como un mecanismo natural que nos ayuda. No exactamente. Aunque sí enfría el planeta, no te dejes engañar pensando que es el tipo de frescura que nuestro mundo necesita. Estos cambios de temperatura pueden afectar los cultivos, como ocurrió en 1816. También hay evidencia de que las grandes erupciones pueden interrumpir los patrones de lluvia y provocar así condiciones más secas en las regiones de monzón en África y Asia. Verás, el monzón de verano depende de la diferencia de temperatura entre la Tierra y el océano, la cual puede ser alterada por la actividad volcánica. Curiosamente, un clima más cálido puede potenciar los efectos de enfriamiento de las erupciones volcánicas. Los expertos explican que la formación y el movimiento de las partículas de aerosol dependen de las condiciones climáticas. A medida que las temperaturas globales aumentan, una circulación de aire más rápida puede dar lugar a partículas de aerosol más pequeñas, que son más efectivas para dispersar la luz solar y, por lo tanto, intensificar el efecto de enfriamiento. Los océanos también contribuyen a esta dinámica. Una superficie oceánica en calentamiento crea una capa estratificada que dificulta la mezcla de aguas cálidas y frías, lo que podría significar que las erupciones volcánicas enfrían principalmente la capa superior del océano y la atmósfera por encima de ella, según Stoffel. Además, el cambio climático puede influir directamente en los sistemas volcánicos. El derretimiento del hielo desencadenaría más erupciones al reducir la presión y permitiría que el magma ascendiera con mayor facilidad. Por otra parte, el aumento de las precipitaciones asociado al cambio climático puede infiltrarse en el suelo e interactuar con el magma, lo que podría provocar erupciones. Aunque la perspectiva de un periodo de enfriamiento debido a una erupción volcánica podría parecer beneficiosa en medio del cambio climático, los científicos advierten que los efectos podrían ser nefastos. Las consecuencias inmediatas podrían ser graves, especialmente para las 800 millones de personas que viven cerca de volcanes activos. Una erupción importante devastaría ciudades enteras. Por ejemplo, Campi Flegrei, ubicado cerca de Nápoles, Italia, está mostrando signos de aumento de actividad y amenaza la vida de alrededor de 1 millón de personas. Si eres de Oregón, ten cuidado, ya que los expertos dicen que este estado podría tener erupciones volcánicas. ¿Estás asustado? No lo estés. En realidad, no es tan aterrador como parece. Permíteme explicar por qué. Hay más de 80 volcanes en Oregón, pero no nos interesa ninguno de ellos en particular porque es un volcán submarino el que probablemente hará erupción en 2025. El monte submarino axial es el volcán más activo del noroeste del Pacífico. Sin embargo, sigue siendo en gran parte desconocido para el público debido a su ubicación a unos 480 kilómetros de la costa y más de 1,5 kilómetros bajo la superficie del océano. Aunque se espera que su próxima erupción no represente una amenaza de tsunami ni terremotos significativos en tierra debido a su profundidad y su distancia de la falla de Cascadia, los datos recopilados al estudiar sus erupciones pueden mejorar nuestro monitoreo de los volcanes más peligrosos. La llamamos una erupción amistosa, ¿te parece? En realidad, predecir erupciones es un esfuerzo complejo. A menudo nos encontramos con titulares alarmantes, como Yellowstone está a punto de estallar. ¿Debemos tomar en serio estas afirmaciones? En realidad, no. Es cierto, Yellowstone se encuentra sobre un supervolcán activo que ha experimentado 3 grandes erupciones explosivas en los últimos 2 millones de años. La última erupción ocurrió hace unos 70,000 años, y la explosión más importante fue hace alrededor de 631,000 años, que formó la enorme caldera de Yellowstone.
Naturalmente, muchas personas están interesadas en saber si Yellowstone volverá a hacer erupción y cuándo podría suceder. Afortunadamente, los científicos están utilizando nuevas técnicas para ahondar en estas cuestiones. Un estudio reciente sugiere que es poco probable que Yellowstone pase por otra erupción importante en el futuro cercano. La razón es que el magma debajo del parque está dividido en una red de cámaras separadas. Aunque todavía hay una cantidad considerable de magma presente, no está lo suficientemente interconectado para sustentar una erupción. Estudios anteriores proponían la existencia de una capa inmensa de magma debajo de Yellowstone, pero los hallazgos recientes desafían esa idea. Para obtener una comprensión más clara de las dinámicas subterráneas, los investigadores utilizaron una técnica llamada magnetotelúrica, que emplea los campos electromagnéticos naturales de la Tierra en lugar de ondas sísmicas. Debido a que el magma es un buen conductor de electricidad, este método es particularmente efectivo para mapear rocas fundidas y comprender la actividad subterránea en regiones volcánicamente activas. Al utilizar magnetotelúricos, los científicos crearon un mapa detallado del magma bajo Yellowstone, que les permitió hacer predicciones más informadas sobre futuras erupciones. Pero, ¿qué ocurriría si sucediera una erupción similar a la del Monte Tambora? En líneas generales, habría un gran caos climático. Sí, los mejores científicos están buscando una solución en caso de que realmente suceda, pero todavía no la tienen. Por lo tanto, técnicamente, no estamos preparados para un segundo Monte Tambora. Al menos por ahora no se predicen erupciones importantes. ¡Uf! ¡Wow! La superficie de la Tierra está temblando. Largas grietas abrieron el suelo. Los ríos de lava fluyen rápidamente por las laderas. Un ruido ensordecedor está llenando el aire. Las rocas y otros escombros vuelan por todas partes. Nubes de gas volcánico y ceniza cubren el cielo. Esta no es la trama de una película de desastres. Es lo que sucede cuando los supervolcanes deciden entrar en erupción. Pero es probable que este no sea el escenario que tendrá lugar cuando el volcán más grande del mundo, Mauna Loa, decida terminar su larga siesta. En 2021, los científicos estaban seguros de que sucedería pronto, pero hasta ahora, nada. La sismicidad del volcán sigue aumentando y luego vuelve a la normalidad, pero nunca se sabe cuándo este gigante finalmente volverá a la vida. Es por eso que los expertos han estado monitoreando la actividad geológica en la isla más grande de Hawái durante bastante tiempo. La isla de Hawái está formada por 5 volcanes, incluido el más activo del planeta, el Kilauea, y el más grande, el Mauna Loa. Esta cosa gigantesca constituye casi la mitad de la masa terrestre de la isla. Y Mauna Loa puede arrojar en 20 minutos la lava que Kilauea liberaría en un día. Eso fue lo que hizo en 1984. Mientras que el hermano menor de Mauna Loa ha tenido rabietas durante un tiempo, el gigante ha estado dormido desde su última erupción. Pero, hace poco, el Observatorio Vulcanológico de Hawái ha registrado más de 200 mini terremotos debajo de Mauna Loa. Probablemente signifique un mayor flujo de magma allá abajo. Buenos días, el volcán podría estar despertando. ¿O no? Si Mauna Loa entrara en erupción repentinamente, los flujos de lava podrían llegar al océano y a los lugares más poblados y turísticos como Captain Cook muy rápido, en cuestión de horas. En 1984, la última vez que el volcán entró en erupción, la lava llegó hasta las afueras de Hilo, al otro lado de la isla. Ahí es donde se encuentra un campus de la Universidad de Hawái. Por fortuna, la gente tuvo una advertencia unas semanas antes para prepararse para el desastre. En la actualidad, los lugareños tienen preparadas unas bolsas especiales con las cosas más importantes, incluidos documentos y dinero. Tales precauciones pueden resultar útiles en caso de una evacuación de emergencia. Aunque la mayoría de las erupciones de Mauna Loa hasta ahora solo han afectado el área de la cumbre, varias de ellas arrojaron lava hasta el océano, y nunca se sabe cuán poderosa será la próxima erupción. Ahora bien, ¿cuál es la montaña más alta de la Tierra? ¿El monte Everest, dices? Depende. Desde el lecho marino hasta la cima, Mauna Loa es 300 metros más alto que el famoso pico del Himalaya. El volcán es tan grande que hace que la placa del Pacífico sobre la que se asienta literalmente se desplome bajo su peso. Los científicos dicen que cuando este monstruoso volcán entre en erupción, el volumen de lava que arrojará por unidad de tiempo será peligroso para la vida. A lo largo de su historia registrada, Mauna Loa ha estado en erupción regularmente, casi cada 6 años. Y aunque su última erupción ocurrió hace unos 40 años, los científicos están seguros de que volverá a ocurrir. Ahora, ¿recuerdas la escena que te mostré al principio? Bueno, puedes relajarte, no es probable que suceda con Mauna Loa.
La cuestión es que los volcanes de la isla de Hawái, incluido Mauna Loa, no son muy volátiles. Eso es porque son volcanes en escudo. Recibieron ese nombre porque en realidad no son muy altos y se asemejan al escudo de un guerrero puesto en el suelo. Los volcanes en escudo se forman por la lava muy fluida. Llega más lejos y forma flujos mucho más finos que la lava que brota de un estratovolcán, que tiene forma cónica y es alto, como el infame Krakatoa en Indonesia. Entonces, sí, o debería decir, cuando Mauna Loa entra en erupción, probablemente no habrá nubes de ceniza o toneladas de escombros. Lo más peligroso será la lava. Dado que Mauna Loa es un volcán en escudo, su lava es extremadamente fluida y voluminosa, lo que le permite llegar lejos y rápido. Utilizando mapas de ventilación teóricos, los expertos del Observatorio Vulcanológico de Hawái han elaborado gráficos de posibles flujos de lava. Están un poco preocupados por los terremotos que se suceden a alta frecuencia. Probablemente significa que la lava se mueve debajo de la superficie. 500 a 600 terremotos por día son una razón seria para estar en alerta máxima. Por otro lado, no significa necesariamente un desastre o una erupción inevitable. Hace cerca de una década, varios terremotos que ocurrieron al mismo tiempo indicaron que algo estaba pasando debajo de Mauna Loa. Pero no ocurrió una erupción. En cambio, la mitad del volcán se desplazó un poco hacia el sur. De esta manera, probablemente le dio más espacio al magma para que pudiera permanecer debajo de la superficie. Ahora, volvamos a la erupción catastrófica que vimos al comienzo del video. Eso es lo que sucede a menudo cuando entra en erupción un supervolcán. Esos son volcanes que al menos una vez tuvieron una erupción con un índice de explosividad volcánica de 8. Es el número más alto en la escala de medición. Los supervolcanes suelen ser extremadamente grandes, sin ningún cono. Eso se debe a que, por lo general, son los restos de gigantescas cámaras de magma que una vez se incendiaron y dejaron una caldera. Por lo general se encuentran sobre puntos calientes. Los supervolcanes pueden producir supererupciones y, cuando lo hacen, expulsan al aire más de 1000 kilómetros cúbicos de ceniza, roca fundida y gases calientes. En otras palabras, 4 supererupciones podrían llenar el Gran Cañón hasta el borde. Los supervolcanes se forman cuando volúmenes gigantescos de magma abrasador intentan escapar de las profundidades subterráneas. Este magma sube cerca de la superficie pero no puede atravesar la corteza terrestre. Es por eso que una enorme piscina presurizada de magma burbujeante se acumula a una profundidad de solo unos kilómetros. La presión sigue creciendo porque más magma está tratando de llegar a la superficie, hasta que ¡bang!, se produce una supererupción. La más reciente ocurrió en Nueva Zelanda. Bueno, cuando digo reciente me refiero a hace unos 26.500 años. Yo no estaba aquí en ese momento. Fue cuando un supervolcán que estaba debajo de la superficie del lago Taupo arrojó al aire más de 1.250 kilómetros cúbicos de ceniza y pumita. Imagina 500.000 pirámides de Giza volando al mismo tiempo. Así de increíblemente poderosa fue esa erupción. Pero lo más emocionante y confuso fue que el volcán Taupo no estalló como muchos otros. Al principio, todo iba como de costumbre. Más de 518 kilómetros cuadrados de magma se habían acumulado bajo la superficie y la presión aumentaba cada vez más. Pero después de que la roca se resquebrajó y la primera parte de la lava salió del cráter, algo salió mal y el supervolcán se tomó un descanso. Recién varios meses después, la desastrosa erupción sacudió el suelo y miles de toneladas de lava, rocas y cenizas volaron hacia la atmósfera. El patrón inusual de Taupo todavía confunde a los científicos, pero la era de los supervolcanes no ha terminado. El más infame de todos es probablemente el del Parque Nacional de Yellowstone. Este gigante tuvo al menos 3 erupciones megapoderosas, y quién sabe cuántas más pequeñas. Si este monstruo entrara en erupción con tanta fuerza como lo hizo hace 2,1 millones de años, escupiría más de 2.450 kilómetros cúbicos de material al rojo vivo. Quizá puedas imaginarlo más vívidamente si te digo que este volumen es comparable a 65 millones de rotondas del Capitolio de Washington, D.C. apiladas juntas. Pero los científicos están seguros de que Yellowstone no presenta ningún peligro en estos días. Para que ocurra una erupción, el magma en el interior debe estar fundido al menos en un 50%. En la caldera de Yellowstone, este número es solo del 5 al 15%. Pero, por supuesto, Yellowstone no es el único supervolcán de nuestro planeta. También está el Taupo de Nueva Zelanda, que ya conoces, la caldera Aira de Japón, la de Long Valley de California, el Toba de Indonesia. Cualquiera de ellos puede producir algún día una supererupción. También hay varios llamados supervolcanes que aún no han estado a la altura de este nombre porque nunca han producido nada parecido a una supererupción. Por ejemplo, en 1883, el volcán indonesio Krakatoa estalló. El poder de la erupción abrió las paredes del volcán y el agua de mar fría se precipitó en sus entrañas fundidas. La diferencia de temperaturas hizo estallar el volcán con un estruendo ensordecedor. Se escuchó claramente a 4.800 kilómetros de distancia, en Australia.
La explosión le valió el título del sonido más fuerte de la historia, pero a pesar de que las consecuencias de este evento fueron verdaderamente catastróficas, resultó que no fue lo suficientemente poderoso como para ser llamado una supererupción. Es posible que hayas escuchado que el Parque Nacional Yellowstone está situado encima de un gigantesco volcán. Esa es la razón por la cual la región tiene potentes géiseres y fuentes termales. Pero también significa que debajo de Yellowstone hay una enorme cámara de magma. En 2015, investigadores de la Universidad de Utah descubrieron que esta cámara era mucho más grande de lo que todos habían pensado anteriormente. Incluso encontraron otro reservorio de magma debajo. Aparentemente, cuanto más amplias sean las cámaras, más magma contienen. Juntos, los dos depósitos almacenan una bóveda de magma que podría llenar con facilidad el Gran Cañón no una, sino 11 veces. Pero ¿sabes qué es más preocupante sobre las cámaras de magma? Que tienden a presionar contra el suelo que está encima. Como resultado, la tierra en Yellowstone sube de 2 a 5 centímetros por año. Además de eso, Yellowstone tiene el estatus de un volcán activo y su índice de explosividad volcánica es de 8/8. Un número tan alto significa que si este volcán entrara en erupción, sería un suceso apocalíptico. Para ponerlo en perspectiva, la erupción del Pinatubo ocurrida en Filipinas en 1991, que se consideraba la más poderosa, tuvo un 6 en el índice de explosividad volcánica. ¡Ja! Perdedor. Ahora, vamos a averiguar si hay algo de qué preocuparse. En marzo de 2023, las estaciones sismográficas de la Universidad de Utah registraron 354 terremotos en toda la región del Parque Nacional Yellowstone. Parece mucho, pero ten en cuenta que el suceso más impresionante del mes fue un mini terremoto de magnitud 3,7. Fue parte de un enjambre de 106 terremotos que comenzó el 29 de marzo y continuó hasta el final del mes. Sí, aparentemente los terremotos también vienen en enjambres, así que debes estar atento. Los expertos dicen que la actividad sísmica de Yellowstone es, bueno, un poco más activa de lo habitual, pero en realidad no es nada serio. Un geofísico que trabaja en el observatorio del volcán Yellowstone, llamado Michael Polland, asegura que el volcán no va a entrar en erupción pronto. Para que esto suceda, debe haber suficiente magma listo para erupcionar debajo de la superficie. ¡Qué alivio! También debe existir suficiente presión para provocar que este magma suba, pero ninguna de estas condiciones existe hoy. Según el experto, Yellowstone está estable. Al mismo tiempo, Polland y su equipo están rastreando todo tipo de actividad subterránea, buscando señales de advertencia de posibles erupciones. Algunas de ellas son la frecuencia de los terremotos y la deformación del suelo. Miles de mini terremotos junto con cambios extremos en la superficie del suelo en esa zona pueden ser alarmantes. El equipo también monitorea la temperatura y las características térmicas del parque. Otra señal destacable de un posible desastre son los cambios en la actividad de los géiseres del parque, así como en las emisiones de gases. Entonces, a pesar de las afirmaciones de los medios de que Yellowstone está a punto de entrar en erupción, me temo decepcionarte porque la última ocurrió hace 70.000 años. Así no es como funcionan los volcanes. Los expertos dicen que es uno de los conceptos erróneos más comunes sobre los volcanes. Ellos no siguen cronogramas. Si ocurriese una supererupción, sin embargo, lo más preocupante para nosotros no serían los flujos de lava, y tampoco un terremoto que probablemente acompañaría el desastre natural. No, la peor consecuencia sería la caída de ceniza. Echemos un vistazo a lo que sucedió cuando el volcán Yellowstone entró en erupción hace muchísimos años. Ha habido al menos 3 supererupciones en la historia del volcán. La más potente de ellas fue 2.500 veces más devastadora que la aterradora erupción del monte Santa Elena en el estado de Washington en 1980. En cuanto a la más reciente, fue bautizada como la erupción de Lava Creek. Formó la caldera de Yellowstone después de expulsar al aire una cantidad increíble de polvo, ceniza volcánica y roca. Recientemente los científicos también han descubierto otras 2 supererupciones que ocurrieron hace alrededor de 9 y 8,7 millones de años. Se considera que la más reciente de las 2 es el evento registrado más grande de toda la provincia volcánica del río Snake Yellowstone. Echemos un vistazo a lo que estaba sucediendo hace tantísimos millones de años, porque no estábamos en ese entonces, así que solo podemos hacer suposiciones basadas en las evidencias.
Los primeros indicios del desastre aparecieron mucho antes de que estallara la catástrofe. Durante miles de años, el calor había estado surgiendo desde el interior del planeta. Las rocas debajo de la corteza se derretían y dejaban atrás enormes cámaras. Estaban llenas de una mezcla presurizada de roca semisólida, magma, vapor de agua y diferentes gases incluyendo dióxido de carbono. Toda esta candente sopa subterránea se estaba expandiendo, ya que más y más magma llegaba con el tiempo. La tierra que estaba sobre el sistema volcánico se elevaba casi imperceptiblemente. Un año antes de la supererupción, Yellowstone dio una advertencia. ¿Un eructo quizás? Pero hace tanto tiempo no había nadie que pudiera interpretar esas señales. Además, la mayoría de estos procesos alarmantes ocurrían bajo tierra. Por ejemplo, la descompresión libera burbujas de gas. Al reventar, estas burbujas a menudo impulsan ciertos tipos de erupciones. Meses antes de la erupción, los terremotos de pequeña escala se volvieron más frecuentes y más intensos. El suelo en muchos lugares alrededor del supervolcán se calentó más que de costumbre. Los lagos superficiales y las aguas subterráneas también elevaron su temperatura. Si hubiera habido personas en esa época, habrían notado una extraña niebla en toda la zona. No mucho antes de que comenzara la erupción, la creciente presión empujó el suelo sobre la cámara de magma hacia arriba. Esto creó un levantamiento en forma de domo. Se empezaron a abrir grietas estrechas a lo largo de los bordes de este domo. Imagina abrir una botella de refresco después de haberla agitado. Algo parecido estaba sucediendo cerca del volcán, como una mezcla de Mentos y Coca-Cola. La presión se liberó a través de las fracturas cuando los gases estallaron desde debajo de la superficie. Justo antes del desastre, el suelo alrededor del volcán Yellowstone se elevó. Las piscinas geométricas y los géiseres se calentaron hasta llegar a temperaturas de ebullición y se volvieron más ácidos de lo habitual. El magma comenzó a ascender hacia la superficie. En un momento dado, el techo de roca de la cámara de magma no pudo resistir más y la erupción se desató. Pequeños pero constantes temblores comenzaron a mover el suelo días antes de la catástrofe. Pero el verdadero temblor no empezó hasta varios minutos antes de la erupción. Con un rugido ensordecedor, una enorme columna de lava y ceniza se disparó hacia el aire. Luego de varios minutos, una corriente piroplástica azotó la zona a la velocidad de un huracán. Tal corriente es una mezcla líquida de piezas de lava semisólidas, ceniza volcánica y gases calientes expansivos. Parecía una avalancha de nieve extremadamente caliente y tóxica. Con una temperatura de alrededor de 700 grados centígrados, fue quemando todo a su paso. El volcán continuó expulsando ceniza durante días sin parar. Para todos los seres vivos, esta fue una de las consecuencias más peligrosas de la erupción. La ceniza volcánica se convierte en cemento vidrioso a los pocos segundos de ser inhalada. La mayoría de los animales no tuvieron ninguna oportunidad de sobrevivir. Incluso los árboles gruesos comenzaron a colapsar bajo el peso de esta sustancia densa. En solo un par de días, una capa espesa de ceniza cubrió grandes territorios. Después de que la ceniza llegó a la estratosfera, las temperaturas en todo el mundo comenzaron a bajar. La erupción fue rica en azufre, un efectivo bloqueador solar. Por eso pronto hizo tanto frío que no hubo verano en todo el mundo durante los siguientes años. Los animales no podían encontrar comida ni agua limpia. Este desastre natural llamado la supererupción de Grace Landing fue colosal. Así es como los investigadores lo describieron en sus estudios recientes. Afectó un territorio enorme. Las corrientes de lava esmaltaron un área tan grande como Nueva Jersey en vidrio volcánico ardiente que esterilizó instantáneamente la superficie de la Tierra, eliminando toda la vida vegetal que había prosperado allí. Si semejante erupción ocurriera en estos días, cubriría Colorado, Utah y Wyoming con casi 1 metro de ceniza volcánica tóxica. Muchas regiones quedarían sumergidas en la oscuridad. Incluso la costa, donde viven la mayoría de los estadounidenses, experimentaría problemas con la propagación de la nube de ceniza. Destruiría cultivos y contaminaría los pastizales, arruinando líneas de energía y transformadores eléctricos. Entonces, estoy seguro de que estarás de acuerdo conmigo. Es algo genial que no se espere que ocurra tal desastre en los próximos tiempos. Oye, ya tenemos suficientes problemas de los que ocuparnos. Cuando pensamos en volcanes activos, una región viene inmediatamente a la mente: el cinturón de fuego del Océano Pacífico.
3/4 partes de los volcanes de la Tierra se encuentran en esa zona. Comparemos el área con Australia, que no tiene ninguna actividad volcánica. El viejo continente de Europa también está tranquilo, o al menos nos gusta pensar eso. ¿Puedes adivinar cuál es el volcán más activo de Europa? Si pensaste en el monte Etna en la isla de Sicilia, en Italia, acertaste. El volcán ha erupcionado unas 200 veces y ha estado lejos de dormir en las últimas décadas. La última vez que esto ocurrió fue en agosto de 2023. La montaña más alta del Mediterráneo tiene medio billón de años. Pero en Islandia hay un volcán mucho más joven. Se activó el 10 de julio de 2023. Por la tarde, 3 fisuras aparecieron en el suelo de una península al suroeste de la isla. Esto fue en la base de un pequeño pico montañoso, el Litli Rutur. Su nombre significa pequeño carnero en el idioma local. El volcán arrojó lava fundida a gran altura en el aire. También había columnas de gas en la zona, pero la comunidad científica no se sorprendió por el evento. Ya sabían mucho sobre el área volcánica que se extiende entre las ciudades de Reykjavik y Keflavik. Su nombre es difícil de pronunciar, Fagradalsfjall. ¡Hey! ¿Quién se robó las vocales? Ya había erupcionado durante los 2 veranos anteriores. Esta actividad llegó después de 8 siglos de inactividad. En los días previos a la última erupción, los sismólogos, los científicos que estudian terremotos, registraron más de 12.000 temblores. Cuando la Tierra se abrió en julio de 2023, las fisuras eran de más de 1 kilómetro de largo. A la mañana siguiente, 2 de ellas se cerraron. Toda la lava comenzó a salir de la última fisura. Esta creció hasta convertirse en un cono alargado, la forma más simple de un volcán con la que todos estamos familiarizados. Pronto, la lava llenó un gran cráter. Creció casi 30 metros de altura en la primera semana, y sigue creciendo. En la noche en que comenzó la erupción, la lava se extendió en todas direcciones. Sus cenizas incendiaron el musgo seco en las inmediaciones. Las autoridades locales cerraron el área circundante. Había gases tóxicos provenientes de los volcanes y humo del musgo en llamas. Los bomberos acudieron a la zona. Después de una semana, proclamaron que el área era segura. Pronto llegaron visitantes para presenciar el nacimiento del volcán más joven de Europa. Esta forma de turismo está bastante desarrollada en Islandia. Las personas vienen de todo el mundo para observar los volcanes activos. La Tierra de Hielo y Fuego alberga más de 130 volcanes. Unos 30 de ellos están activos. Sé lo que estás pensando. ¿Es seguro el turismo de volcanes? Bueno, en Islandia lo es. Las autoridades del país investigan y monitorean constantemente todos los puntos calientes. La isla está salpicada de varias docenas de estaciones sísmicas. Estas ayudan a los investigadores a predecir con precisión las futuras erupciones. Y los servicios de emergencia están acostumbrados a este tipo de eventos. Pueden acordonar rápidamente las zonas de peligro. Esto es lo que sucedió en el año 2010. Un volcán en el sur de Islandia, cuyo nombre resulta difícil de pronunciar para todos, hizo erupción. Expulsó una columna de vapor y ceniza que alcanzó los 11 kilómetros de altura. No fue un buen momento para ser un viajero aéreo. Los vientos llevaron la enorme columna hacia el sureste, hacia el norte de Europa. Muchos países cerraron su espacio aéreo durante varios días por razones de seguridad. El volcán hizo erupción en marzo, pero la Tierra ya temblaba desde enero del mismo año. Por eso, los sismólogos sabían que se acercaba una erupción. Cuando se trata del volcán más joven del continente, la infraestructura turística ya está allí. Los visitantes pueden dejar sus autos en un estacionamiento designado. Luego se embarcan en una caminata de 5 horas. Esto conduce a una plataforma de observación. Los turistas están tan cerca del epicentro que pueden sentir el calor del cráter. El espectáculo es más impresionante por la noche. La seguridad nunca es una preocupación. Los científicos regularmente trazan mapas de riesgo que delinean los límites de los campos de lava. De este modo, los visitantes que siguen las reglas nunca están en peligro. Más de una semana después de que comenzó la erupción, una sección del cráter colapsó. La lava fluyó cuesta abajo, al oeste del volcán. Este majestuoso río ardiente es de lava de movimiento lento. Los científicos la categorizan como tipo AA. El término es de origen hawaiano. Este describe lava basáltica que tiene una superficie áspera y quebradiza. El flujo está compuesto de bloques de lava rotos llamados clinker. Estos se desprenden a medida que la sustancia fluye y revelan áreas rojizas y ardientes.
Las secciones más frías de la lava son de color gris y negro. Cuando avanza, produce un sonido distinto, como el del vidrio cuando se rompe. Casi un mes después de la erupción del nuevo volcán, obtuvimos imágenes aéreas de un fenómeno interesante. Un tornado se formó directamente sobre el flujo de lava. Esto ocurre debido a las altas temperaturas en el área. Cuando las condiciones son adecuadas, una columna de aire caliente puede convertirse fácilmente en un mini tornado. Los científicos observaron un evento similar, un lavanado, durante la erupción del monte Kilauea en Hawái en 2018. Los campos de lava de la segunda isla más grande de Europa cuentan la historia de la creación de Islandia. Se sitúa sobre el lugar donde se encuentran las placas de América del Norte y Eurasia. Las placas tectónicas son enormes pedazos rocosos de la capa más externa de la Tierra, la litosfera. Hay aproximadamente 20 de ellas. Se asientan sobre una capa de roca parcialmente derretida, la astenosfera. Toda la lava que vemos en la superficie empieza su viaje aquí. Podrías decir que estas placas flotan sobre roca derretida. Sus límites son inestables. Cuando dos placas se rozan entre sí, liberan inmensas cantidades de energía. La formación de volcanes es un resultado. Estos son lugares donde la roca derretida, es decir, el magma, asciende hasta la superficie. Islandia comenzó a formarse aproximadamente hace 60 millones de años. Las placas tectónicas bajo el océano se separaron. La lava se acumuló suficientemente en la superficie para crear terreno sólido. Esta antigua roca está hoy bajo las olas. A medida que la lava nueva llega a la superficie y se enfría, empuja la roca antigua lejos del centro de la isla. Por eso las partes más antiguas de Islandia no tienen 60, sino solo 16 millones de años. Los campos de lava activos del país son jóvenes en términos geológicos. Algunos de ellos tienen menos de 1000 años. Los científicos consideran a la isla un punto caliente para los volcanes, con intención de juego de palabras. Casi un tercio de la lava basáltica que llegó a la superficie terrestre en la historia registrada desde el siglo XVI provino de erupciones islandesas. Enjambres de fisuras, como las que ocurrieron antes de la erupción de 2023, cubren el 30% del país nórdico. Por esta razón, solo un cuarto de la isla está habitado. Los vikingos noruegos fueron las primeras personas en establecerse en Islandia a principios del siglo X. La naturaleza les regaló una ruidosa fiesta de bienvenida. Solo unos años después de su llegada, en el 934 d.C., presenciaron una de las mayores erupciones volcánicas de la historia. Los vikingos provenían de una región sin volcanes, por lo que no tenían ni idea de lo que estaba sucediendo. Hoy, los islandeses están acostumbrados a tales eventos. Esto es bueno porque su tierra natal está entrando en una nueva era de actividad volcánica. Los vulcanólogos sospechan que los eventos recientes son una introducción a décadas de erupciones más frecuentes. La península que alberga el volcán más joven de la Tierra está a solo 27 kilómetros al suroeste de la ciudad capital de Islandia. Ha estado inactivo durante mucho tiempo. Las erupciones actuales allí son un recordatorio de que los procesos naturales que crearon Islandia todavía están en curso. Recientemente científicos descubrieron que existe un vínculo histórico entre las erupciones volcánicas en el norte de Europa y los glaciares. Nuestro planeta atravesó al menos 5 importantes eras de hielo. Estos fueron periodos excepcionales largos cuando la temperatura promedio en la Tierra disminuyó. El resultado fue la expansión de las capas de hielo en el norte de Europa y América del Norte. La última era de hielo terminó hace unos 10.000 años. Los investigadores aún están tratando de entender completamente cómo estos periodos glaciales afectan la actividad volcánica. Sospechan que el enorme peso de todo ese hielo interrumpe el flujo de magma subterráneo. Cuando los glaciares se retiran, se levanta la presión. Esto facilita que la lava fluya hacia arriba hasta la superficie, donde estalla. Si alguna vez has estado en el Parque Nacional de Yellowstone, probablemente te hayan fascinado sus géiseres que expulsan agua sobrecalentada y vapor por los aires. Pero bajo tierra se esconde algo aún más intrigante. Me refiero a un sistema de tuberías subterráneas que hace posible esas grandiosas erupciones. Sobre eso hay buenas noticias. Recientemente unos investigadores consiguieron cartografiar el sistema de fontanería hidrotermal del Parque Nacional con la ayuda de un imán volador gigante. Como resultado, pudieron documentar algunas características con un detalle asombroso. Yellowstone alberga el mayor sistema hidrotermal del mundo.
Contiene más de 10.000 elementos como géiseres, ollas de barro, fuentes termales y fumarolas de vapor. Se alimentan de una red de vías de aguas subterráneas. Estas se sobrecalientan por el magma que fluye bajo tierra, lo que hace que el agua suba a la superficie. Ahora bien, nadie sabe gran cosa sobre el funcionamiento de este sistema. Sin embargo, los mapas recién creados podrían arrojar luz al respecto. Los expertos explicaron que, según su conocimiento de Yellowstone, este sistema tiene una laguna superficial, por eso a menudo se le llama sándwich misterioso. Los científicos saben bastante sobre las características de la superficie, porque pueden observarlas directamente, y conocen lo que ocurre en el sistema magmático y tectónico varios kilómetros por debajo, pero aún no han descubierto qué sucede en el centro. Ahora debo hablarte de ese imán volador gigante utilizado para la investigación. Es conocido como SkyTEM. Fue conectado a un helicóptero y sobrevoló Yellowstone varios cientos de veces escaneando el suelo. El imán está formado por un bucle de alambre cargado de 25 metros de ancho. Su función principal es generar un potente campo electromagnético. Y como los distintos tipos de material como el agua o la roca responden a este campo de forma diferente, los científicos consiguieron crear unos mapas del subsuelo por primera vez en la historia. La técnica cartográfica también permitió a los investigadores diferenciar entre el magma y el lecho rocoso, ya que tienen propiedades magnéticas algo distintas. Además, el equipo tuvo la oportunidad de ver cómo el magma y el agua interactúan y crean esas alucinantes características geológicas en la superficie. Estas personas obtuvieron mapas de alta resolución hasta una profundidad de unos 150 y 700 metros y mapas de baja resolución que muestran lo que ocurre a una profundidad de hasta 2,5 kilómetros. Al mismo tiempo, los investigadores creen que el propio sistema hidrotermal puede extenderse hasta 4 kilómetros por debajo de la superficie. Si están en lo cierto, significa que solo han cartografiado la mitad superior del sistema de cañerías de Yellowstone. De todos modos, ¿recuerdas que dije que los científicos saben bastante sobre la parte inferior del sándwich de Yellowstone? Tienen tan buena idea de las placas tectónicas y las fallas profundas porque los frecuentes terremotos del parque les brindan muchas oportunidades de estudiar distintos fenómenos. En julio de 2021, por ejemplo, más de 1,000 sismos sacudieron la zona. En la actualidad, el equipo de investigadores sabe mucho más sobre algunas características famosas como el geyser Old Faithful o la gran fuente prismática. También han descubierto que algunos elementos hidrotermales de la superficie pueden estar conectados con otros que pueden encontrarse a una distancia de hasta 10 kilómetros. Otro descubrimiento interesante es que aunque los géiseres y las fuentes termales de Yellowstone varían en tamaño, forma, color, volatilidad y composición química, en su mayoría se alimentan de fuentes subterráneas muy similares. Esto significa que la diferencia entre las características aparece más cerca de la superficie. Seguro que has visto la icónica imagen de Yellowstone con un gran manantial arcoíris de un naranja ardiente en sus bordes. Entonces, ¿qué hace que estas fuentes termales sean tan coloridas? Sorprendentemente, estas impresionantes tonalidades proceden de criaturas microscópicas. Las temperaturas en los manantiales son tan altas que pueden cocinarte fácil y rápidamente. Además, el agua es muy ácida, como el líquido de una batería de coche. Pero hay ciertos tipos de microbios amantes del calor a los que no les importan estas alocadas condiciones. Incluso se puede decir que prosperan aquí. Así pues, cada anillo de un color diferente está, en la mayoría de los casos, habitado por bacterias diferentes. Y cada especie está adaptada a una temperatura determinada o a un nivel de pH que indica lo ácido que está tal o cual entorno. Un ejemplo de eso es la gran fuente prismática. Sí, la emblemática. Sus matices de arco iris indican la diversidad de microbios que viven allí. Entonces, partamos del centro de la fuente termal. Allí se puede ver un hermoso color aguamarina. Ahí es donde la temperatura del agua es la más alta, alcanzando 87 grados Celsius, porque esta zona está justo sobre la fuente de agua subterránea. El agua está demasiado caliente incluso para los microbios. Por eso, lo que se ve es sobre todo agua clara. En cuanto a la razón de su color azul, es la misma por la que el cielo es de ese tono. La luz del sol incide en la superficie del agua y la luz se dispersa. Pero la luz azul es la que más se dispersa y se refleja en los ojos. Ahora el siguiente anillo de color es el amarillo. Todo gracias a ciertas cianobacterias. La temperatura en este anillo alcanza los 74 grados Celsius. Si las condiciones de la fuente termal fueran un poco diferentes, estas bacterias crearían un tono azul verdoso gracias a un pigmento verde llamado clorofila.
Pero como la luz solar que incide en el manantial es demasiado intensa, las bacterias empiezan a producir otro tipo de pigmento llamado carotenoide. Y adivina qué, actúa como un protector solar para las bacterias. Y como este pigmento es naranja, la bacteria normalmente verde adquiere un tono amarillento. Después tenemos ese color naranja brillante más cerca de los bordes del manantial prismático. Es un poco más fresco allí, alrededor de 65 grados Celsius. En esta parte se pueden encontrar varios tipos de bacterias. Todas ellas producen sustancias que dan al manantial este color naranja brillante. Por último, justo en los bordes del manantial, la temperatura es más fría, alrededor de 55 grados Celsius. Y allí puede sobrevivir la mayor variedad de microbios. Todos ellos combinados dan a los bordes ese tono marrón rojizo. Pero los científicos creen que las personas y su actividad podrían haber influido en los tonos de las características hidrotermales de Yellowstone. Por ejemplo, en el pasado las temperaturas de la piscina Morning Glory eran mucho más altas que las actuales. Por eso su color era azul oscuro. Pero la basura empezó a acumularse allí, y parte de ella obstruyó el respiradero. Esto hizo que las temperaturas bajaran, lo que provocó un crecimiento microbiano. Como resultado, ese bonito color azul se convirtió en amarillo anaranjado. En cuanto a los géiseres de Yellowstone, el más famoso se llama Old Faithful, o Viejo Fiel en español. Recibió este nombre a finales del siglo XIX por la regularidad de sus erupciones. Este es más activo que otros, ya que entra en erupción unas 20 veces al día. Cada una de estas magníficas erupciones dura entre 1 y 5 minutos. Y la fuente de agua humeante puede alcanzar una altura de 55 metros. Al hablar de este parque nacional, no podemos dejar de mencionar el supervolcán de Yellowstone, ¿verdad? Los supervolcanes aparecen cuando enormes volúmenes de magma intentan escapar de las profundidades del subsuelo. Finalmente irrumpen en la superficie de la Tierra. A veces, todo este se queda atascado, incapaz de atravesar la corteza del planeta. Y entonces se acumulan enormes charcos de magma presurizado a varios kilómetros de profundidad. La presión sigue aumentando porque cada vez más magma intenta llegar a la superficie, y en un momento dado se produce una supererupción. No necesariamente quieres estar cerca para ver eso. En los últimos 50 años, la caldera de Yellowstone se ha elevado casi 1 metro. Sin embargo, no debería alarmarte. Los expertos están seguros de que es un comportamiento natural de Yellowstone. A los períodos de elevación en forma de cúpula les sigue el descenso de la caldera. Los científicos creen que el supervolcán no presenta ningún peligro por el momento. Para que se produzca una erupción, el magma del interior tiene que estar fundido al menos en un 50%. En el caso de Yellowstone, esta cifra es solo del 5 al 15%. Y lo que es mejor, un estudio reciente ha hecho creer a los investigadores que el punto caliente podría estar en estado de declive en estos momentos, incluso a pesar de toda la actividad de respiración y elevación de la cúpula. Ha habido al menos otras 3 supererupciones en la historia del volcán de Yellowstone. Ocurrieron hace 2,1 millones, 1,3 millones y 640,000 años, mucho antes de este video. La supererupción más reciente fue apodada la Toba de Lava Creek. Formó la caldera de Yellowstone tras escupir 1000 kilómetros cúbicos de roca, polvo y ceniza volcánica. No gracias, no me gustaría presenciar eso. El suelo tiembla debajo de ti, los cuadros se agitan en las paredes, se oye un estruendo en la distancia y luego ¡pum! Una explosión ensordecedora. La onda expansiva atraviesa las ventanas y activa las alarmas de los autos. Te metes debajo de la mesa del comedor para cubrirte, pero entonces recuerdas que vives cerca de un supervolcán en medio de una selva tropical, así que quedarse en un lugar no es una buena idea. El temblor finalmente se detiene. Aprovechas para asomarte al exterior y ver una gigantesca nube de humo que cubre el cielo. Es la hora de comer, pero no lo sabrías. El sol está completamente cubierto y la oscuridad cae. No hay electricidad en toda la ciudad. En esta oscuridad ves la lava roja fundida que sale disparada del cielo y se derrama sobre el borde. Corres al exterior junto con decenas de tus vecinos. Tu prioridad en este momento, encontrar un refugio seguro y rápido. Piensas en tomar el carro, pero con todo el mundo corriendo por la carretera, eso es imposible. Así que corres a pie hacia donde va la multitud.
Los supervolcanes están en una liga propia cuando se trata de desastres naturales. Sorprendentemente, no todo es cuestión de tamaño o altura. Un volcán se denomina super si entra en erupción con más de 1000 kilómetros cúbicos de magma. Eso es más que suficiente para llenar el lago Erie. También debe tener un historial de erupciones y una magnitud de 8 en el índice de explosividad volcánica. El mayor volcán activo de la Tierra es el Mauna Loa de Hawái. Es tan grande que cubriría todo el estado de Rhode Island y algo más. Y la próxima vez que veas un avión comercial volando alto en el cielo, recuerda, esa altura de 9100 metros es casi tan alta como el Mauna Loa desde la base hasta la cima. Es técnicamente más alto que el Everest cuando se mide así, pero no se considera un supervolcán, así que estás corriendo por el oscuro camino sin saber y apenas viendo hacia dónde ir. Entonces de repente una enorme roca en llamas atraviesa el puente frente a ti. Tú y todos los demás están ahora varados en la ladera del volcán, que se vuelve más caótica a cada segundo. La mayoría de la multitud se dispersa encontrando su propia forma de estar segura. Recuerdas que hay un camino hacia el otro lado que no muchos conocen, pero tendrás que cruzar un río embravecido a través de la densa selva. Calmas a lo que queda de la multitud y todos te siguen hasta tu escapada secreta. Finalmente sales de los límites de la ciudad y te adentras en la selva. Con el cielo ya oscuro, los altos árboles y las gruesas hojas hacen que la oscuridad sea casi total. Todos sacan las linternas de sus teléfonos para orientarse en el oscuro camino. Tienen que permanecer juntos y asegurarse de que nadie se pierda. De repente, unas rocas ardientes golpean los árboles no muy lejos de ustedes. Todo el mundo se sobresalta y trata de adelantarse, pero ningún lugar es seguro cuando llueve fuego abrasador a tu alrededor. Tú y el grupo tienen que acelerar el paso o ya verán. Imagina una avalancha o un desprendimiento de tierra típicos. Son situaciones muy peligrosas por sí solas. Ahora imagina una avalancha de rocas de lava y magma deslizándose por una montaña en lugar de barro. Eso es lo que se está abriendo camino hacia ti ahora mismo. Cada vez más personas alcanzan a tu grupo y traen la noticia de que todo el vecindario está sumergido en lava. Está viajando más rápido de lo que pensabas. Nunca se puede predecir la velocidad de un flujo de lava hasta que se ve. Todo depende de su espesor o de la pendiente del monte. Esta puede brotar lentamente a unos 6 metros por minuto, o una fracción de la velocidad promedio de una persona al caminar, o puede fluir a una velocidad de 50 kilómetros por hora, que ni siquiera el humano más rápido de la Tierra puede superar. Pero la lava ni siquiera es el problema más peligroso. Si no tuvieras protección, los gases que arroja la erupción te llenarían los pulmones, y estos se propagan más rápido y más lejos que el flujo de esta. Te picarían los ojos y la garganta, tendrías dolor de cabeza, mareos, aumento del ritmo cardíaco, dificultad para respirar. Lo peor sería desmayarse por falta de oxígeno. Por suerte, todo el mundo consiguió tomar sus máscaras de gas antes de salir de sus casas. Ahora están entrando en el terreno traicionero de la selva y en la zona de peligro. Las baterías de los teléfonos de todos se están agotando una a una, así que su visión es aún más limitada. El terreno es más duro y no puedes escuchar ningún sonido del río. En este punto ni siquiera estás seguro de si vas por el camino correcto, pero tu instinto te dice que cuanto más profundo vayas, más seguro estarás. El camino está enlodado y las lianas dificultan los movimientos de todos. Es entonces cuando oyes algo grande corriendo por la selva. Se acerca a ti rápidamente. No puedes ver nada hasta que está justo encima de ti. Un oso. Y ahí va un rinoceronte. Gatos salvajes, gatos domésticos, perros, diferentes criaturas de todos los tamaños y especies. Todos pasan corriendo por la selva junto a ti. Tú y tus compañeros no son los únicos que huyen de la erupción. El estruendo continúa. Antes de que te des cuenta, una lluvia de rocas de fuego golpea justo detrás de ti e incendia partes de la selva. No hay forma de volver atrás. Todo el mundo se levanta y sale corriendo. Se oyen truenos en la distancia. Un relámpago ilumina el cielo oscuro. Piensas, por fin algo de lluvia para lavar esta ardiente pesadilla. Pero no, se trata de una tormenta normal. Estas gigantescas nubes de humo pueden imitar una tormenta eléctrica en condiciones similares. Por fin, tu suerte da frutos. Oyes el río justo delante. Llegas a la orilla y tienes que saltar sobre unas piedras para llegar al otro lado. Casi te resbalas cuando alguien del grupo te atrapa justo a tiempo. Uf, eso estuvo muy cerca. No muy lejos del río hay una gran cascada que lleva directamente a un lago poco profundo con rocas afiladas en el fondo. La ceniza de la lava cae como la nieve, cubriendo la mayoría de los árboles y aterrizando en el río. La ceniza es una de las cosas más peligrosas de las erupciones volcánicas. Estás empapado, pero es mucho peor que la ceniza y el humo, y entonces el resto del grupo continúa.
Lo siguiente que sabes es que el río empieza a humear cuando la lava se junta con la orilla y corre hacia el agua. Haces lo posible por acelerar las cosas. La lava puede calentar el agua hasta niveles peligrosos y todavía hay gente que cruza lentamente el río sobre las resbaladizas rocas. Por suerte consigues que todos pasen. Bueno, casi todos. Te das la vuelta y ves que la pierna de alguien ha quedado atrapada entre dos rocas. La lava sigue vertiéndose en el río. Puedes sentir el calor del vapor. Vuelves a correr hacia esa persona y tratas de sacarla. La pierna no se mueve. Otro miembro del grupo acude a ayudar y finalmente logra sacarlo justo a tiempo. Tú y todos los demás, ahora agotados por la caminata, siguen alejándose lo más posible. Es entonces cuando ven el camino principal que los conecta con el puente roto. Hay otros en la carretera que han salido sanos y salvos e incluso algunos autos que se llenan de supervivientes y se dirigen rápidamente fuera de la zona. El volcán sigue escupiendo lava y todo el sitio está inundado por ella. Lo que antes era su ciudad ahora parece un gigantesco lago en llamas. Los aviones y helicópteros no pueden volar debido al humo y la ceniza, así que no cuentes con un rescate aéreo. Sigues estando en riesgo aunque te encuentres en un terreno más seguro, así que aún es demasiado pronto para celebrar. Todo el mundo sigue alejándose de la ciudad. Cuanto más lejos, mejor. El suelo sigue temblando, pero esta vez es aún más intenso que antes. Los supervolcanes son tan poderosos como para causar mini terremotos, pero menos mal que estás al aire libre, lejos de los edificios y los escombros de la ciudad. Ahora, volviendo a la realidad, ten por seguro que una erupción volcánica de esta intensidad no se producirá en mucho tiempo, es decir, millones de años. Además, gracias a los sistemas de alerta y a la preparación de la humanidad para un evento de este tipo, es extremadamente raro que incluso un volcán normal haga tanto daño como podría. Así que no descartes todavía a Yellowstone de tu lista de viajes. Si todos los volcanes de la Tierra entraran en erupción al mismo tiempo, tendríamos alrededor de 1500 de estas formaciones estallando de una vez. Por lo general, solo entre 10 y 20 volcanes están activos por día, pero ¿cómo se vería el mundo si todos explotaran al mismo tiempo? Los geólogos piensan que no sería nada bonito. Aunque solo los volcanes terrestres entraran en erupción juntos, eso desencadenaría una reacción en cadena mucho peor que cualquier cosa que hayamos visto antes. Los dos grandes problemas serían las cenizas y los gases volcánicos. Mientras que las explosiones y la lava serían dañinas para las personas cercanas, el verdadero peligro reside en lo que sucede después. Una capa gruesa de ceniza cubriría el planeta bloqueando completamente la luz solar. Sin la luz solar no hay fotosíntesis, lo que significa que los cultivos desaparecerían y las temperaturas bajarían considerablemente. Y toda esta nube de ceniza podría permanecer en la atmósfera durante 10 años. Además de la ceniza, también hay que preocuparse por la lluvia ácida. Los gases volcánicos como el ácido clorhídrico y el dióxido de azufre se mezclarían con la atmósfera y caerían de nuevo como lluvia ácida. Este tipo de clima dañaría las aguas subterráneas y las superficies oceánicas. Aunque los humanos encontraran una manera de sobrevivir hasta este punto, no tendríamos corales ni otras criaturas marinas a nuestro alrededor. Los científicos han observado sucesos similares en la historia de la Tierra, aunque a menor escala. Las grandes erupciones volcánicas han sido vinculadas con extinciones masivas. Cuando el monte Pinatubo entró en erupción en 1991, enfrió partes del mundo durante 2 años. Pero el dióxido de carbono adicional de estas erupciones también podría calentar el planeta de la misma manera en que encendemos la estufa para darle una capa crujiente a nuestra comida. Los geólogos también mencionaron que hay evidencia en la atmósfera de que fenómenos semejantes tal vez ocurrieron en el pasado distante. Durante el período Cretácico, los niveles de dióxido de carbono eran mucho más altos que hoy en día, lo que impedía que la vida marina prosperara. ¿Quiénes sobrevivieron a todo esto? Probablemente solo algunos extremófilos, esos organismos que prosperan en condiciones extremas como fuentes termales o respiraderos submarinos profundos. En cuanto a los humanos, podríamos mantenernos a salvo en búnkeres subterráneos hasta que las cosas mejoren, o construir múltiples estaciones espaciales para albergarnos a todos. Las posibilidades de que todos los volcanes hagan erupción al mismo tiempo, sin embargo, son muy escasas. Eso se debe a que no hay una fuente gigante que suministre calor a todos los volcanes de la Tierra.
Cada una de estas aberturas tiene su propio depósito de magma, excepto en algunos casos en los que comparten el suministro. Por ejemplo, en 1912, Nova Rupta, en Alaska, hizo erupción junto con otro volcán porque compartían magma. Los científicos también han encontrado evidencia de magma oculto bajo áreas volcánicas como debajo de la zona de Taupo, en Nueva Zelanda. Este magma puede extenderse horizontalmente largas distancias, pero sigue siendo una característica local. Incluso si consideramos todo el magma bajo Taupo como un sistema, no está conectado con otras áreas volcánicas como Indonesia o Filipinas. Debido a que la gran mayoría están aislados, los volcanes no pueden sincronizarse para erupcionar al mismo tiempo. El magma proviene de diferentes procesos, como la descompresión del manto o la adición de agua al manto a través de la subducción. No hay forma de hacer que estos diferentes volcanes erupcionen juntos debido a cómo funcionan las placas tectónicas. Eso no significa que no veremos actividad volcánica interesante en el futuro. Hay un área submarina cerca de Columbia Británica donde recientemente se han registrado alrededor de 200 pequeños terremotos por hora. En el suelo del Océano Pacífico, frente a la costa de la isla de Vancouver, el magma está a punto de hacer erupción, calentando el agua tanto que burbujeará como soda. Sin embargo, es probable que este hecho pase inadvertido para cualquiera que no sea científico. La primera erupción tal vez ocurrirá a unos 5 kilómetros debajo de la superficie del océano. Los científicos explicaron que estos terremotos varían desde magnitudes negativas hasta 4,1, lo que significa que solo sentirían cualquier temblor quienes estén cerca. Esta actividad poco común nos brinda una oportunidad especial para estudiar cómo se comporta la corteza terrestre. Se estima que el magma debajo del fondo del océano alcanza casi 800 grados centígrados, pero se enfriará rápidamente al entrar en erupción y al contacto con el agua. Esta roca líquida se solidificará al entrar en contacto con el fondo marino y se volverá negra rápidamente. Este fenómeno también será útil para los biólogos, quienes tendrán la oportunidad de estudiar la respuesta de los animales marinos a cualquier cambio, como por ejemplo, ¡corre! La Antártida, a menudo vista como un vasto continente helado, también guarda una sorpresa volcánica bajo su superficie congelada. Los investigadores han identificado más de 130 volcanes solo bajo la capa de hielo occidental, así que esta región volcánica es la más grande de la Tierra. La mayoría de estos volcanes, alrededor de 90, fueron descubiertos en un estudio de 2017. ¿Pero podría alguno de estos volcanes antárticos entrar en erupción? Depende de cuál estemos hablando. Aunque estas formaciones son geológicamente jóvenes, es difícil para los científicos determinar si aún están activas o no. Solo hay 2 volcanes activos confirmados en la Antártida, la isla Decepción y el monte Erebus. Este último, que se alza como la montaña más alta del continente, ha estado en constante erupción desde al menos 1972. Es conocido por emitir gases y vapor y a veces incluso arrojar rocas en las llamadas erupciones estrombolianas. Una de sus características más notables es un persistente lago de lava en su cráter, un fenómeno raro debido a las condiciones específicas necesarias para mantener la superficie fundida. Por ejemplo, está alimentado por un suministro constante de magma desde lo más profundo del manto terrestre. Este flujo continuo de roca fundida proporciona el material para que exista el lago de lava. También cuenta con temperaturas ambientales bajas. A pesar de su ubicación en la Antártida, el Erebus tiene temperaturas relativamente agradables en su cima debido al calor generado por la actividad volcánica. Esto permite que el lago de lava permanezca líquido en lugar de congelarse. La isla Decepción, una isla volcánica activa, entró en erupción por última vez en los años 70. Aunque no muestra signos de una erupción inminente, se está monitoreando de cerca por cualquier actividad preocupante. Además de estos 2 volcanes confirmados como activos, la Antártida está salpicada de fumarolas, aberturas en la corteza terrestre que liberan gases y vapores. A veces estas fumarolas pueden crear torres de hielo que alcanzan alturas de 3 metros. En lo que deberíamos enfocarnos es en los supervolcanes. Son los que tienen el potencial de producir las erupciones más potentes y destructivas. A diferencia de los típicos que tienen un solo conducto, los supervolcanes tienen una vasta cámara de magma debajo de la superficie que abarca decenas o incluso cientos de kilómetros de diámetro. Sus erupciones pueden tener efectos catastróficos en el área circundante e incluso afectar los patrones climáticos globales debido a las cantidades de ceniza y gases que liberan en la atmósfera. Un famoso supervolcán es el de Yellowstone,
que algunos dicen que se está preparando para otra erupción. Tiene la capacidad de desatar una erupción colosal que expulsaría más de 1000 kilómetros cúbicos de material. Pero aunque nos gustaría predecir su comportamiento, los volcanes no siguen un calendario. Por el contrario, las erupciones ocurren cuando hay suficiente magma debajo de la superficie. También debe haber bastante presión para que el magma viaje hacia arriba. Y hasta donde podemos medir, estas condiciones no se cumplen en la actualidad en Yellowstone. Claro, muchos volcanes operan en un patrón cíclico, pero eso no significa que Yellowstone esté atrasado. De hecho, ha tenido solo 3 grandes erupciones en los últimos 2 millones de años. Además, el término supervolcán se refiere al tamaño de la formación, no necesariamente a lo peligroso que pueda ser. La monitorización de Yellowstone es exhaustiva. Se rastrea la sismicidad, la deformación del suelo, las emisiones térmicas, los gases, la química del agua y los cambios en la superficie. Los signos de una posible erupción incluirían miles de terremotos en un corto lapso. También veríamos antes una deformación en el suelo y emisiones extrañas de gases. Por estable que parezca por ahora, las consecuencias de una gran erupción serían desastrosas. La dispersión de cenizas podría cubrir un radio de 800 kilómetros y alterarían la agricultura del Medio Oeste y obstruirían las vías fluviales. Las emisiones de ceniza y gas en la estratosfera podrían tener efectos climáticos globales. Nuestro planeta se enfriaría durante varios años. Y sí, hemos visto investigaciones que muestran que hay más roca fundida líquida debajo del volcán Yellowstone de lo que antes se pensaba, pero eso no significa que haya un peligro inminente. El volcán Kawayan de Indonesia no es una montaña de lava normal. En lugar de producir humo negro y lava roja, como hacen la mayoría de los volcanes, este chico excéntrico deja escapar una llama azul y lava azul eléctrica. Este fenómeno ocurre porque el volcán contiene uno de los niveles de azufre más altos del mundo. Y cuando los gases sulfúricos interactúan con el aire abrasador y se iluminan con lava fundida, comienzan a volverse azules. Desafortunadamente solo puedes disfrutar de esta fascinante vista de noche, pero puedes olerlo todo el día. Por cierto, el lago ácido más grande del mundo también se encuentra dentro de este cráter. El Mar Muerto tiene una alta concentración de sal y minerales en comparación con otros mares, aunque técnicamente es un lago. Nadar allí es casi imposible, pero la gente va por los químicos naturales que son buenos para el cuerpo. Flotar en la superficie es una gran manera de relajarse. Este antiguo cuerpo de agua recibió su nombre porque ningún organismo macroscópico puede vivir allí, ya que es 9,6 veces más salado que el océano. Solo se pueden encontrar unas pocas bacterias y hongos disfrutando de la sal. También es la elevación más baja de la Tierra, a 427 metros bajo el nivel del mar. Existe una cueva subterránea de cristal en México y parece un mundo interestelar. Está aproximadamente a 300 metros debajo de la superficie y cada pico puede medir hasta 11 metros y pesar hasta 55 toneladas. Estos son uno de los cristales más grandes del mundo. La playa de Luskenstein es una hilera interminable de dunas de arena blanca y agua azul. Pero no dejes que la apariencia tropical te engañe, está ubicada en Escocia. Es por eso que se ve así solo durante mayo y junio. En diciembre, el lugar recibe un promedio de 1 hora de sol al día, lo que lo hace lucir mucho más dramático, en modo monocromático. Las piedras guías de Georgia son una colección de piedras gigantes en forma de estrella. Tienen inscripciones en 8 idiomas, incluidos el hindi, el chino y el suajili. También tienen un calendario astronómico terminado en 1980 y fueron construidas para durar siglos. Nadie sabe quién las construyó ni por qué. Y en la soleada California se encuentra el Parque Nacional de las Secuoyas, hogar del bosque gigante. Ha existido durante miles de años. Más de 8,000 colosales árboles gobiernan esta tierra, incluidas 10 de las plantas vivas más grandes del mundo. Se estima que el general Sherman tiene más de 2.700 años y es reconocido como el árbol vivo más grande del planeta por su volumen. Las famosas cabezas de piedra de la isla de Pascua existen desde hace cientos de años. Nadie sabe exactamente por qué fueron construidas. Algunos científicos piensan que la población local creía que las estatuas harían que la tierra fuera más fértil. El análisis del suelo demostró que las cabezas hicieron bien su trabajo. Es el mejor sitio agrícola de la isla. La composición química de las antiguas fuentes termales de Turquía hace que el agua que cae por el borde luzca mágica. No solo son buenas para limpiar el cuerpo, sino también la mente.
Al-Nasla, ubicada en Arabia Saudita, es una roca cortada perfectamente en el medio con 2 piezas paralelas. Lo que hace que sea única es que no se hizo artificialmente, sino que es el resultado del trabajo de la naturaleza a lo largo de los años. Este glaciar puede lucir como si alguien dejara caer montones de pintura roja en medio de la Antártida, pero en realidad es su color natural. Las manchas de sangre son el resultado de una mezcla extrema de agua salada con óxido de hierro, lo que genera una vista espeluznante en medio de la nada. A principios de mayo de 2018, Nueva Inglaterra observó uno de los fenómenos más aterradores y peligrosos de la historia, un tornado de trayectoria súper extensa. El aterrador fenómeno natural comenzó no muy lejos de Charleston, New Hampshire, y viajó hacia la ciudad de Webster, en el condado de Merrimack. Al tornado le tomó 33 minutos cubrir 56 kilómetros y convertirse en el tercero en la lista de tornados de trayectoria más larga en Nueva Inglaterra. En Filipinas, puedes nadar en algunas de las aguas más cristalinas y descubrir un mundo submarino debajo de ti en la provincia de Palawan. El municipio de Coron tiene playas de arena blanca con muchos botes pequeños que recorren increíbles paisajes. Tristán da Cunha es un pequeño archipiélago volcánico situado en el Atlántico. Entre las ciudades más cercanas están Buenos Aires, Argentina, y Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Se necesitan 7 días en barco para llegar a este lugar único. Si quieres escapar del resto del mundo, quedarte con sus 280 nativos te hará sentir como si estuvieras lejos de todo. Durante la primera semana de enero de 2018, un clima inusualmente frío en el noreste de los Estados Unidos congeló el océano Atlántico en North Falmouth, Massachusetts. Además, el océano estaba tan congelado que la gente caminaba sobre las olas. Eso es algo que no ves todos los días. Y la arena roja es lo que hace que esta playa sea única y explica por qué los turistas acuden en masa a Tianjin, China. Una planta de color rojo llamada suaeda habita en el agua salada. Toda la playa está cubierta de rojo y solo se ve la capa superior del mar. Si alguna vez hubo algo que dijera en voz alta, «Desafío la gravedad», es la piedra movediza de Tandil, de Argentina. La enorme roca de 300 toneladas se encuentra precariamente en el borde de un acantilado y se mece de lado a lado con el viento. La gente incluso lo comprobó colocando botellas de vidrio debajo de uno de sus bordes. Explotaban con el movimiento de la roca. Desafortunadamente, hoy en día no se puede ver esta maravilla de la naturaleza como era hace un siglo. En 1912, la roca cayó repentinamente del lugar que había ocupado durante cientos de años. La gente de la ciudad de Tandil estaba tan triste por este suceso que 95 años después, en 2007, decidieron restaurar la piedra. Hicieron una réplica de plástico y la pusieron en el mismo lugar e incluso en la misma posición. Así que hoy, al pasar por Tandil, puedes ver la famosa roca movediza. Aunque ahora es solo un símbolo, por supuesto, porque ya no se balancea y solo pesa 9 toneladas, pero se reconoce al instante. Socotra es una isla ubicada frente a la costa de Yemen, en el Océano Índico, con uno de los árboles más singulares jamás vistos. Se llama Árbol de la Sangre del Dragón y solo se puede encontrar en esta increíble isla. En 2008 fue reconocido como Patrimonio de la Humanidad. Si alguna vez observas una columna de aire ardiendo, no entres en pánico, no es el fin del mundo. La espeluznante combinación de sonidos de torbellinos y un infierno abrasador significa que te has cruzado con un tornado de fuego, también conocido como torbellino de fuego. Este peligroso fenómeno ocurre principalmente durante los incendios forestales. Estos incendios crean una gran área de aire supercaliente justo por encima del suelo. Cuando este aire abrasador se mezcla con el aire frío que se encuentra más arriba, se forma un torbellino que agita escombros y llamas. Los tornados de fuego más poderosos pueden extenderse cientos de metros hacia el cielo. La Casa del Misterio de Gold Hill, Oregon, sorprende a sus visitantes con efectos que desafían la gravedad. No puedes pararte derecho allí, siempre estás inclinado hacia un lado y tienes que agarrarte de algo para mantener el equilibrio. Las bolas ruedan hacia arriba. También hay una escoba que permanece perfectamente inmóvil donde la coloques, a diferencia de prácticamente todo lo demás en la casa. Las tribus de indígenas norteamericanos llamaban a este lugar el terreno prohibido, incluso antes de que se construyera la casa allí, y evitaban acercarse a él. Sin embargo, los dueños de la casa decidieron convertirla en una atracción y lo lograron. Crearon una atmósfera de misterio alrededor del lugar. Difundieron noticias al respecto en los periódicos y luego en internet. Y listo, se creó una anomalía perfecta. Pero en realidad no es más que una curiosidad. Una ilusión óptica creada por humanos que engaña a tus ojos y a otros sentidos.
Ahora, si viajas de nuevo a Filipinas, a Indonesia o a Papúa Nueva Guinea, tendrás la oportunidad de ver algunos de los árboles más inusuales del mundo. El tronco del eucalipto arcoíris parece haber sido pintado de naranja, verde, rojo, morado, amarillo, marrón y azul. Algunos árboles son tan brillantes que parecen artificiales. El eucalipto arcoíris arroja regularmente tiras de corteza que revelan una capa verde brillante debajo. Un poco más tarde, esta capa verde cambia gradualmente de color, y dado que el desprendimiento ocurre en diferentes momentos en diferentes lugares del tronco, el árbol comienza a verse multicolor y muy llamativo. Y Yemen alberga los rascacielos más antiguos del mundo y la metrópolis más antigua. La ciudad de Shibam se considera el Manhattan del desierto, debido a la colección de edificios de barro que sobresalen del suelo. De hecho, fue utilizada como parada de caravanas en la antigüedad.